Muy buenas tardes a todos, amigos, afiliados y relacionados con ARS Futuro. El día de hoy, en la tarde de hoy, nos acompaña el doctor Rodríguez Moya, reconocido especialista en el área de la medicina interna y nutrición clínica, magíster en bioética y actualmente gerente médico del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico Heriberto Peter y jefe de medicina interna del Hospital Docente Moscoso Puello del Distrito Nacional. Doctor Rodríguez Moya, bienvenido a esta su casa, como siempre. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que en esta época hay muy poco tiempo, mucho menos del que habitualmente hay para nosotros los médicos por toda la situación lastimosa por la que estamos atravesando, pero no obstante agradecerle muchísimo su gentileza de podernos acompañar el día de hoy. Bien, gracias. Primero agradecerte a ti y por supuesto a Futuro y a ese equipo que están preocupados no solamente por estar brindando el servicio de forma presencial, sino de forma virtual, donde esta situación que afecta el mundo nos ha obligado a usar este tipo de comunicación y que nuestros pacientes y los afiliados serán los mejores beneficiados. Lamentablemente, nuestro país también está afectado por esa pandemia y rogamos siempre a Dios, aquellos que creemos en Dios, que en algún momento podamos encontrar una luz al final del camino, al final del túnel. Pero de todos modos, Dios también sabe hacer sus cosas. Nos pone a nosotros, médicos, como sus ángeles, y aquellos que también dan su apoyo al personal médico, específicamente todo el cuerpo sanitario, y aquellos que dirigen o dirigimos algunos departamentos a los fines de dar el mejor servicio humano, con un calor y con un sentimiento del humanismo. Pero también nosotros hemos estado viendo a través de los diferentes medios de información que recibimos los médicos, algunas notas de investigación que voy a compartir contigo más hacia adelante al modo de que se vaya desarrollando esta entrevista. Reiterar mis felicitaciones y mi agradecimiento a Futuro, que siempre está a la vanguardia y preocupada por sus afiliados. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Muy gentil por sus palabras. Y precisamente en esa misma línea de información, como usted muy bien lo plantea, tal vez de todas las especialidades médicas, la medicina interna, de la cual la infectología es una subespecialidad de la medicina interna, Es así. ha sido de las más presionadas, ¿no? Junto con la neumología, que también es una subespecialidad de la medicina interna. Correcto. El tronco común y el tronco principal del ejercicio de la medicina como tal, clínica, es la medicina interna. Y por ende, ha sido la especialidad, digamos, más presionada en las últimas semanas y meses a nivel mundial por toda esta situación que se está dando a nivel de la pandemia de la infección por coronavirus, por el COVID-19. Bien es sabido, doctor Rodríguez Moya, y usted me corrige, por favor, como gran especialista que es del área, la infección por COVID-19 es una infección predominantemente de vías respiratorias. Inicia como con un proceso viral, casi que catarral, común, que se confunde mucho con otras patologías comunes y habituales del tracto respiratorio. Sí. Pero que en un lapso de tiempo muy corto, sorpresivamente, incide sobre el tracto respiratorio inferior. Y a veces es difícil el diagnóstico diferencial entre una infección por COVID-19 a una infección bronquial, digamos, clásica en sus estadios iniciales. ¿Y cuáles son esos signos? Y tal vez la pregunta sería, ¿cuáles son esos signos, digamos, de alerta que hacen ver que esto ya no es una neumonía o una bronconeumonía normal, sino que ya posiblemente estamos ante un caso de infección por COVID-19? Esto es muy importante para que los afiliados y los mismos colegas que están viendo esta transmisión tengan muy claro en qué momento preocuparse y de pronto en qué momento no preocuparse. Exacto. Excelente tu observación, Luis. Evidentemente que la medicina interna es la madre de lo que es el aspecto clínico de todas esas subespecialidades.
es aquel que podemos definir, el que dirige una orquesta o que dirige una sinfónica y que debe tener un buen oído para saber decir qué hay en cada momento y cómo nosotros debemos de manejar y darle los tonos adecuados para que esa respuesta clínica que el paciente necesita sea la más oportuna. Y evidentemente, como tú acabas de decir, estamos ante un proceso infeccioso altamente de contaminación, con algunas afecciones de comorbilidades, que puede confundirse con un proceso viral sencillo, pero que a la postre su manifestación y su forma de agresividad cambia directamente a lo que son los datos del parénquima pulmonar. Suele comenzar con un periodo de contagio, por supuesto, en una persona que pudiera estar incluso hasta de forma asintomática. Ese es el gran peligro. ¿Quiénes son los portadores sintomáticos y cuáles son los portadores asintomáticos? Nosotros, los médicos, somos los primeros que debemos estar en contacto con esos tipos de pacientes y que somos los que fácilmente podemos contagiarnos. Ahora bien, ¿qué se produce? Primero, un proceso infeccioso con respuesta inflamatoria de todo el organismo, que es una respuesta de antígeno-anticuerpo y que comienza por las vías aéreas superiores. De ahí entonces, si no tiene algún mecanismo de respuesta a través de lo que pueda utilizar el ser humano, pues puede invadir entonces el tracto respiratorio inferior. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Generalmente suele tener malestar general, con dolores en los músculos. Algunos pueden dar dolores óseos, por eso se puede confundir con otras patologías que dan también dolores óseos. Dan mucha fiebre, dolor de garganta, irritación de la garganta y mucho dolor de cabeza. Algunos pacientes pueden presentar también malestar intestinales y confundirse también como si fuera una enteritis, porque en ocasiones puede dar evacuaciones blandas que dependiendo del tiempo y del tipo que hagan en un día o 24 horas, entonces pudiésemos estar hablando de diarreas. Sí, Una pregunta, doctor Rodríguez, disculpe lo interrumpo, pero ese punto que usted acaba de tocar, yo creo que es muy importante porque es algo en lo cual no se ha hecho mucho énfasis en la parte de publicaciones que estamos acostumbrados a recibir y a ver por redes sociales, por medios de comunicación e incluso comunicaciones oficiales de las autoridades de salud. La sintomatología gastrointestinal. Se ha visto en algunos casos de pacientes positivos por COVID-19 que su debut desde el punto de vista clínico es con un cuadro gastrointestinal infeccioso, en muchos casos inespecíficos, y en otros casos sin ningún tipo de patología respiratoria, por lo menos en un estadio inicial de su cuadro clínico. ¿Qué tan frecuentemente estamos viendo eso en nuestro país? Sí, mira, te puedo decir que conmigo en mi hospital, en uno de ellos, en Moscoso Puello, trabaja bajo el departamento mío directamente de medicina interna, aparte de los residentes que también tenemos a nuestros cargos, son aproximadamente unos 75. Pues un paciente que está incluso, que fueron de los primeros, comenzó con problemas gastrointestinales y visitó a esa doctora por problemas gastrointestinales. Y luego se añadieron el malestar general, la fiebre, la tos seca, que eso es algo importantísimo. Tos seca. Tos seca, correcto. Los otros tipos de afecciones virales de tipo del tracto respiratorio suele tener algún tipo de congestión nasal y secreción que muchas veces, dependiendo ya del cuadro inicial, es de tipo cristalino y cuando se suma algún componente bacteriano, entonces ya cambia el color. Pero correcto, esa persona comenzó con problemas intestinales y ahí está, y todavía está ahí. Correcto. Doctor Rodríguez Moya, otra pregunta que me asalta desde el punto de vista estrictamente del manejo médico. Me adelanto un poco a algo que pensaba preguntarle más adelante, pero llama mucho la atención y en cierta forma intriga mucho a la comunidad médica cómo un medicamento antipalúdico como es la hidroxicloroquina y un medicamento antibacteriano como es la citromicina, que
teoría, ninguna de las dos deberían ser útiles para una infección viral, ya lo sabemos. Right. Combinadas e incluso por separado están dando buenos resultados. ¿Cómo se explica eso desde el punto de Sí, vista médico? excelente. Lo que pasa es que el virus tiene una acción intracelular y agarra el ARN, que es un sistema propio de mensajes para la codificación del genético, y entonces Correcto. produce una lesión intracelular en las células del ser humano. Entonces, estos medicamentos, que son los antipalúdicos, los antiparasitarios, actúan de forma intracelular. Ahora, Okay. desde el punto de vista de la acitromicina se ha demostrado que tiene la capacidad de un proceso no solamente antibacteriano, sino también de tipo antiinflamatorio. ¿Por qué razón? Okay. Porque cuando llega el virus, ya que ha codificado, que ha cambiado el patrón genético de la célula y que se vuelve patógena ahí dentro de la célula, se produce un síndrome de respuesta inflamatoria. Algunos lo llaman síndrome constitucional, otros lo llaman de síndrome de sistema, una respuesta sistémica general, porque después se hace sistémico general. Produce en ese momento una inflamación que afecta entonces produciendo una fibrosis. Y es la causa de por qué estos pacientes no pueden hacer un buen intercambio gaseoso. El De intercambio, hecho, el intercambio perdón. gaseoso, Ajá, sí, sí, continúe, doctor. debemos recordar a nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos que participan en este canal, que el intercambio gaseoso se hace al final de un saquito que se llaman los alvéolos, y los alvéolos están pegados uno de otro, pero con un espacio. Y dentro de esos espacios es que entonces se forma esa respuesta de tipo inflamatoria. Y dentro de esos dos espacios es que entonces se produce el intercambio gaseoso, que es el oxígeno, que para transportarse se forma de forma líquida, y al ser de forma líquida no puede pasar al sistema circulatorio, y ahí está el problema de los pacientes, del por qué no pueden hacer un buen intercambio respiratorio y no respiran normalmente. Ahí viene mi pregunta, doctor, que se me ocurrió en este momento cuando escuchándolo hablar de esto último. Eh, Algunos investigadores han sugerido que el comportamiento de esta infección por COVID-19 se parece mucho a una enfermedad autoinmune del pulmón, donde hay Correcto. una respuesta exagerada del sistema inmune que proteger termina haciendo un poco más de daño adicionalmente a lo que ya hace por afinidad propia el virus a nivel del alvéolo, como usted muy bien lo explicó hace un momento. De ahí un poco también suena lógica la explicación de que algunos medicamentos de corte para que son útiles en enfermedades de tipo inmunológico estén dando también buenos resultados en el manejo de estos pacientes. Correcto. Te puedo compartir, y si tú me lo permites, ahora mismo se está comenzando a hablar de la ivermectina. Ivermectina también es un antiparasitario que se puede utilizar con muy buenas respuestas, inhibiendo la replicación del COVID-19, alterando o afectando esa proteasa que es la enzima, el cual trabaja el COVID-19. Y es ahí donde inhibe su crecimiento e inhibe la capacidad para producir la lesión intracelular. Esto es un medicamento que se ha estado usando hace muchísimo tiempo. Tú recuerdas que es familia del albendazol, mebendazol, el benzoato de bencilo, que son antiparasitarios que tienen un efecto a nivel pulmonar también. De muy antiguo uso, además, de muy antiguo uso, Exactamente. Y además. que se usa mucho en el campo de la veterinaria, en el régimen canino, en el régimen vacuno, para el uso de los llamados, entre paréntesis, piojos. Ustedes recordamos eso también, y que ayuda, en este caso, se ha demostrado la inhibición de la replicación del virus COVID-19. Hay trabajos hace tiempo, de 2014 a 2017 en Tailandia, ya en fase 3, que ha demostrado que tiene una buena capacidad, sobre todo también en otros tipos de enfermedades virales, como es en el dengue, que ya hoy en día es parte de nosotros aquí en el Sí, país. es parte del inventario. Exactamente. Es bueno Doctor, también recordarte que proviene del Actinobacter streptogenes, que es, o streptomicina,
estreptomices, que es de donde Estreptomices. provienen estos antiparasitarios. Otra cosa que llama la atención, doctor Rodríguez Moya, es el cómo los niños, básicamente, no es que no se infecten, sino se infectan, pero en su gran mayoría son portadores sanos de la infección y la transmiten a sus padres o a sus abuelos, que sería lo más riesgoso. ¿Qué hace que el organismo del niño, que se asumiría que también tiene un sistema inmunológico, puede ser inmaduro, sobre todo en los primeros años de edad, no sea tan claramente receptor de la infección agresiva? ¿Qué lo protege? ¿Cuál es el factor que realmente está protegiendo al niño? Fíjate, esa pregunta es sumamente interesante porque el síndrome de respuesta inflamatoria de antígeno anticuerpo es más rápido en los niños que en los adultos. Y es una de las maneras del por qué ellos están protegidos. Dios es muy sabio y entiende cuál es la necesidad de los niños. Yo uso y comparto contigo una expresión que dice que Dios nos escribe torcido para que leamos derecho. Y ahí está una de esas palabras que podemos aplicar en los niños. Por eso se dice, y ya que se ha podido comprobar, que como tú acabas de externar, que son portadores sanos. Pero nosotros los más Los adultos, menos niños, los los menos menos niños. niños, son los que tenemos que cuidarnos. Claro, tú sabrás, y nuestros amigos que van a compartir este video a través de ese canal, que aquellas personas que tienen algunas comorbilidades, y entiéndase comorbilidades, enfermedades o casos crónicos que una persona puede estar padeciendo concomitantemente sin ser causa del virus, sino que el virus aprovecha a estas personas que pueden tener este tipo de enfermedad. El simple hecho Correcto, que tú acabas de decir, Luis, la edad, ya es una condición. correcto, Y muchas veces correcto. uno dice, pero la edad es la primera condición, es sine qua non de la Correcto. edad. Sí, de hecho, algunas investigaciones han estado evidenciando o mostrando cómo de todos esos factores, en teoría, de riesgo, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el hecho de ser fumador o no ser fumador, enfermedad renal, etcétera, eh, tienen un peso relativo, pero que se dispara de manera muy importante en el transcurso de la edad. Exponencial. Una persona joven de 40 o menos años que pueda tener una, dos o hasta tres comorbilidades, no le baja riesgo, pero no es tan contundente como si esos mismos dos o tres factores de riesgo se ven en una persona mayor de 70 años, por dar un ejemplo. Correcto. El factor edad se convierte en el que catapulta el riesgo desde el punto de vista clínico. ¿Estaría usted de acuerdo con esto, doctor? Sí, totalmente con ese comentario que tú acabas de externar. A mayor problemas crónicos, mayor posibilidades de que la respuesta sea menos adecuada y que el paciente pueda tener más complicaciones. Por eso, que debemos de que compartir con nuestros amigos que van a ver este canal, que todas estas condiciones que tú acabas de externar, debemos tenerlas muy pendientes, muy pendientes. Correcto. Doctor, y en ese mismo orden de ideas, hablando del tema de las comorbilidades, también se ha escuchado la opinión de muy reconocidos colegas, internistas, cardiólogos, que hacen mucho énfasis de que en sí misma la comorbilidad no es que produzca un mayor daño, sino que se descompensa como efecto del proceso inflamatorio general y de respuesta inmune que tienen los pacientes afectados por COVID-19. Por tanto, no es que en sí mismo un paciente hipertenso, cardiópata o diabético o EPOC tenga mayor probabilidad de complicarse por la infección en sí misma, sino de descompensar su enfermedad de base, lo que hace que le genere un mayor estrés metabólico, un mayor estrés fisiológico y por ende la recuperación sea mucho más complicada que en una persona que no tenga ese tipo de situaciones. Exacto. Ahí está el caso que ellos también se ha demostrado y se explica a las personas que han estado más de cerca con esta cantidad de pacientes y sus experiencias, que aquellos pacientes que han sido tratados con antiinflamatorios no esteroideos tienen también más facilidad para complicarse. E igualmente aquellos pacientes
que pudieran estar usando esteroides, pueden también tener más capacidad para complicarse y para infectarse. Por eso se dice que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, pero también lo que se llaman los inhibidores de angiotensina 2, porque se ha visto que el virus hace un ciclo inhibiendo también esa angiotensina 2, que tú recuerdas que forma parte del proceso de respuesta Renin-angiotensina. presión arterial, pasa por el riñón, luego por el hígado y llega entonces al pulmón. Por ahí entonces que viene el asunto. De todas formas, son conjeturas que se han estado haciendo y viendo porque hace un ciclo esta enzima que es la angiotensina 2. Sin embargo, yo no le digo a mis pacientes, no, suspendan eso, no. Lo que tenemos es que tener sumo cuidado porque si no, entonces nos vamos a tratar de cambiar estos medicamentos en situaciones donde estamos diciendo que debemos mantener el control en la casa y que quedarse en casa es lo más importante y que solamente en una situación de emergencia o de situaciones que ya no tenga otra opción, se sale a la calle, ya sea a comprar medicamentos, a comprar alimentos o combustibles para el traslado de algunas situaciones que se nos pueda presentar. Luis, Correcto. Medicamentos y es medicamentos, perdón. Siga, doctor, disculpe. es importante que nuestros amigos que nos van a estar compartiendo a través de este canal mantengan la calma, porque muchas veces se puede presentar neurosis de ansiedad. ¿Por qué? Porque las tantas informaciones, a veces con muy buenos sentidos, como en el caso nuestro, o a veces con mala intención de causar pánico, causar daños, generalmente pueden lesionar a esas personas y crear un síndrome de ansiedad, porque incluso tú vas a ver, y eso lo entendemos nosotros los médicos, que en el aspecto psicológico esta enfermedad va a generar grandes trastornos. Correcto. La relación humana va a cambiar, nuestros amigos van a cambiar, nuestros pacientes van a cambiar, y donde quiera que nosotros podamos irnos a trasladar o compartir, vamos a estar siempre ansiosos, con delirio de persecución, delirio de ansiedad. Y ahí lo vemos hace unos años atrás con el SARS en China. ¿Cómo andaban esa gente protegidos? Todo el mundo pensando que el que está a tu lado, el que está delante o el que está detrás, te puede contagiar. Y en los aeropuertos, esos controles estrictos que se veían en los aeropuertos al inicio. Sí, exactamente. Claro. Otra cosa, doctor, ahora hablando del tema de los medicamentos, en nuestro medio es muy común la automedicación. Eso lo sabemos todos. Es una práctica, digamos, muy difícil de controlar, digamos, porque digamos que el latinoamericano en general somos abogados, somos médicos, somos políticos por naturaleza. Entonces, asumimos que tenemos criterio suficiente para saber qué necesitamos y qué nos conviene en un momento dado, sea por la influencia de un vecino, de un familiar, por lo que nos cuentan, etc. ¿Qué pasa? Sobre todo con el uso de los antiinflamatorios y los antiinflamatorios no esteroideos, sin hablar de ninguna marca, ni de ningún nombre, ni comercial, ni genérico, para no influir en ninguna decisión, evidentemente. La recomendación es no automedicarse. Y siempre consultar al profesional de la salud para que sea él el que recomiende el mejor medicamento que le convenga a cada persona, porque hay personas que tienen situaciones donde un medicamento le puede generar intolerancia gástrica o le puede generar problemas adicionales a los beneficios potenciales que le puede producir. En ese sentido, yo creo, y usted estará de acuerdo, el mensaje siempre de no automedicarnos y siempre consultar al profesional que hoy por hoy, incluso hasta por medios virtuales, está muy disponible para atender cualquier tipo de inquietud o de duda. Totalmente de acuerdo. Una pregunta, doctor Rodríguez Moya. Existe también un poco la creencia, o digamos como la iniciativa popular, de que el virus es muy sensible al calor. Se habla mucho. Ser sensible al calor, pues eso como que nos da un efecto psicológico de autoprotección, de que aquí no va a ser tan grave como en otros sitios donde están en invierno, donde las temperaturas son más bajas. ¿Esto es más mito, leyenda urbana, o es realmente tiene un asidero científico? Bueno, mira, hay muchas contradicciones, como siempre, y hay muchas respuestas positivas y respuestas negativas.
En medicina, lo más importante es utilizar el juicio que te orienta a pensar. Por eso la medicina es un arte, porque el médico juega con eso. Nosotros no es una ciencia matemática, no es una ciencia exacta. Simplemente uno utilizamos el juicio común, el ojo clínico, como decimos. ¿Y qué hacían nuestros antepasados con la manifestación de un proceso viral en el tracto respiratorio superior? Comenzaban a usar tisana. Hay un asunto que yo hasta me río, por ejemplo, usar los llamados baños de pie. ¿Tú has oído eso? Sí, sí, cómo no, cómo no. Exacto. Entonces, usaban baños de pie y era que se ponían un recipiente en los pies con agua caliente, incluso también inhalaciones de agua de sal. Esas inhalaciones conjuntamente producían algunos cambios. Sin embargo, yo no pongo en duda ninguna de esas cosas, porque nuestros antepasados sabían por qué hacían estas situaciones y tenían sus respuestas. Las inhalaciones de agua de sal, por ejemplo, con manzanilla, no le va a hacer daño a nadie. Eso es Entonces, verdad. ¿qué hace? Una paciente que tenga manifestaciones del tracto respiratorio superior, yo pienso, eso es algo mío muy personal y es porque lo he utilizado con muchos pacientes que me han consultado, no solamente ahora por esto, sino por otras condiciones. Le he Correcto. dado respuesta. Y yo mismo puedo decir, soy testimonio, que yo cuando tengo algunos tipos de problemas, hago mis inhalaciones de agua de sal y a mí me ha dado muy buenas respuestas. Ujú. Puedo compartir contigo que yo duré casi, como vivimos en contacto con pacientes contaminados e infectados, yo duré casi 2 meses con un proceso gripal que no cedía. Digo, bueno, me voy a poner en el régimen de hacerle las inhalaciones de agua de sal con manzanilla. Y mira, yo he tenido buena respuesta. Ahora, que científicamente me lo puedan rebatir, bueno, puede ser, pero yo no le hago daño a nadie con eso. Sin embargo, el paciente creo que se puede beneficiar. Correcto. Doctor Rodríguez, es verdad que, digamos que tal vez esto entra más en el campo de la epidemiología que de la clínica propiamente dicha, pero considerando un poco el comportamiento de la infección por COVID-19 en otros países donde llevan un proceso, digamos, un poco más anticipado que el nuestro, empezaron un poco antes, caso de países europeos, el mismo caso de Italia, España, el caso de Brasil en América Latina, que fue uno de los primeros, si no fue el primero que empezó con casos positivos. Y viendo un poco el comportamiento de las curvas de incidencia de nuevos casos, estaríamos todavía nosotros en una fase donde esperaríamos un pico muy superior al que tenemos en este momento. Yo creo que hay un consenso más o menos general. Nadie se atreve a hacer un pronóstico de que será la semana entrante, la siguiente o la siguiente, pero de que viene, Sí. viene. En su experiencia, doctor, ¿cree usted que vamos a tener una avalancha de casos graves o vamos a tener más bien una avalancha de casos leves? Es difícil pronosticarlo, es Sí. verdad, pero viendo, digamos, la pirámide poblacional nuestra, que es una población joven, nuestra población es una población mayoritariamente joven, en un, digamos, lo que aceptable estado de salud. No tenemos una proporción de población mayor tan alta como en países desarrollados. Eso en cierta forma nos daría una, entre comillas, cierta protección contra una avalancha de casos graves que habitualmente son en personas mayores. Sí, mira, tú dijiste algo muy, muy importante y para mí eso es primordial, el aspecto epidemiológico. Yo soy uno de los médicos que le doy un gran valor a lo que es la epidemiología. Yo pude compartir con algunos médicos epidemiólogos aquí del país y siempre me unía a sus principios de investigación. De hecho, yo soy un amante de la investigación y con ellos aprendí muchísimo. La epidemiología es lo que nos orienta, lo que el médico clínico tiene que ver, porque los procesos infecciosos tienen un curso. Las enfermedades hay que verlas, cómo entran para saber cómo va a salir. Dependiendo cómo entren, de esa misma manera da la respuesta de cómo va a salir.
Ahora, en el plano de nosotros, a mí lo que me llamaba y lo que me ha llamado mucho la atención fueron las fuentes de contaminación. Y las fuentes de contaminación, tú sabes dónde estuvieron, algunos lugares que fueron de tipo social, básicamente, otras que fueron importados. Y lo importante que yo he podido ver de esto es que dándole el curso del periodo de incubación, que son desde el primer día, el quinto, séptimo y hasta el 14 día, es que se demuestra cuáles han sido las respuestas inflamatorias con respecto a este proceso de infección. Y yo he visto que no ha sido tanto como lo que yo esperaba. Yo estaba muy preocupado porque yo dije, bueno, si con todas estas personas que estuvieron compartiendo hay un foco de infección que se puede decir que disemina rápidamente porque fueron grandes cantidades, para esta fecha ya yo esperaba que hubiese grandes cantidades de respuestas de infección. Ahora, ¿qué sucede? Que la respuesta que tiene de dar la investigación el Ministerio de Salud Pública, no por descuido, porque el Ministerio de Salud Pública, como yo formo parte de eso, estamos dispuestos para hacer las investigaciones y el pesquisaje, ¿dónde están los focos? Lo que no se ha podido es tener con qué, o sea, con qué hacer los diagnósticos. Ahora el ministro ayer dijo que iba a haber otro laboratorio privado que iba a dar el servicio. Cuando se aumente esa cantidad de servicios, de donde esos pacientes que incluso, ojalá, eso pudiera ser gratis para todo el ser humano aquí que compartimos este pedazo de isla, sería más lo prudente. Entonces ya haciéndose ese barrido, nos podemos dar cuenta hasta dónde vamos a llegar. Exactamente. Es una parte, esa es la parte que corresponde al ministro de lo que es sanidad. Ahora, la parte más importante es el ser humano, la conciencia, la educación, la preocupación, el compartimiento, el estar aislado en la casa. Como decía el señor presidente, quédate en casa. Quédate confinado en las cuatro paredes. No, es tu salud, es tu vida y de los demás. Porque muchas veces se piensa nada más en la mía. No, no es en la mía, es que en los demás. Y si los demás piensan en los demás, entonces se va a producir un efecto dominó. Y así nosotros podemos también combatir esta pandemia. Correcto. Compromiso personal. Ahí Correcto. está la clave. Correcto, doctor. Sí, no, definitivamente, como usted lo acaba de decir muy acertadamente, hay un aspecto epidemiológico que compete a las autoridades sanitarias en el sentido de tener más y más ampliadamente disponibles las pruebas de detección, porque esa es la única manera de conocer y de saber realmente cuánto es el valor real y la extensión real de la infección en la población que en este momento ignoramos, porque si nos vamos solamente a los casos de mortalidad y lo analizamos desde la óptica de una tasa de letalidad estándar, que pudieran ser 2.5%, 3%, si tomamos como referencia lo que ha pasado en otros países donde se ha masificado mucho más la prueba, tendríamos que tener, si no el doble, un poco más de casos positivos para tener el número de muertos que tenemos en este momento. Exacto. No nos cuadra el número, no nos cuadra la cifra. Hay algunos, muy seguramente casi el doble, que no han sido detectados, pero que hacen parte de ese gran volumen, de ese denominador sobre el cual se hace el análisis epidemiológico. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y hay otro factor que también, que es un poco más clínico, menos epidemiológico y más clínico, que tiene que ver con la certeza de cuando un paciente ya realmente está curado. Se habla de una prueba repetitiva, se habla de algunas publicaciones incluso de hacer pruebas también por vía gastrointestinal para saber que no se está excretando por vía gastrointestinal también el virus, que parece que sigue excretando por varios días más. Por vía urinaria. Por vía urinaria, incluso con pruebas respiratorias ya negativas. Sí. Entonces, eso también hay que tenerlo muy claro porque a veces se tiene como la falsa confianza de que cuando ya sale un hisopado negativo o una prueba serológica negativa,
ya la persona se puede ir tranquila para casa, Ah, pero de pronto puede seguir todavía unos días más siendo contagiosa para el virus. ¿Es correcto? sí, y fíjate, Luis, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de externar. Hay que estar bastante seguro de que todas estas respuestas ya estén negativas, porque esa persona que va a su casa, que va de regreso a ese hogar que lo está esperando, con toda esa ansiedad y con todas esas condiciones que realmente generó esta situación, pues necesitan también estar seguros. Pero mira, hay un factor importantísimo con aquellos que ya regresan a casa. Es que probablemente algunos de ellos queden con problemas pulmonares. Entonces, a ver qué está dando la asistencia médica para que entonces estos pacientes puedan recibir el mejor apoyo desde el punto de vista pulmonar o desde el punto de vista sistémico, porque muchas veces, a pesar de que el paciente hace su problema inicial, su foco a nivel pulmonar, pero también hay un problema sistémico. Por eso tú acabas de decir, hay que investigar las heces fecales, hay que investigar el tracto genito urinario para saber cómo si se está excretando. Aparte del hisopado que tú acabas de decir, de las vías aéreas superiores. Doctor Rodríguez, bueno, pues antes que nada agradecerle muchísimo su disponibilidad, su tiempo, su gentileza de compartir con todos nosotros y con nuestros afiliados que nos están observando, pues estas recomendaciones médicas tan importantes. Obviamente estamos todavía en la falda del Exacto. ascenso de la curva. Nos falta mucho terreno todavía por transitar. Dios mediante no sea un camino muy pedregoso para nosotros como país, como sociedad, que el costo no sea muy alto desde todo punto de vista, pero sí que nos gustaría, para terminar de cerrar este lapso del conversatorio, un poco sus recomendaciones generales para nuestros afiliados, más allá de las que ya ha tenido a bien comentar, de quedarnos en casa, de cuidarnos mutuamente, de protegernos tanto individual como colectivamente, sino de pronto también un poco de paz y tranquilidad en función de que yo creo que el mejor esfuerzo se está haciendo por parte de autoridades, por parte de gremios, por parte de entidades, tanto públicas como privadas, y esta es una dura prueba, pero que tenemos que salir adelante de ella, Exacto. evidentemente. Yo pienso que, Luis, una de las cosas es que estar dejándose de orientar de aquellas informaciones sanas y de las informaciones que pudieran dar los organismos autorizados. También el valor que tiene el Colegio Médico Dominicano desde el punto de vista que le está dando apoyo a sus miembros. Pero de esto se saca algo muy importante, lo que es el valor humano, el compartir, el amor que debe existir entre nosotros los humanos y que debemos diferenciar. ¿Qué hay entre un ser humano a uno ser humano? Cada vez más el calor que nos une y que no somos nadie, pero unidos podemos hacer mucho. Ahí está el secreto. Quedémonos en casa. Gracias a Muchas usted. gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por su gentileza, por su tiempo y a todos ustedes, amigos, afiliados, familiares de nuestros afiliados y relacionados con nuestra querida Herencia Futuro. Muchísimas gracias por su tiempo y esperemos que estas sanas recomendaciones y brillantes recomendaciones de nuestro especialista, el doctor Rodríguez Moya, pues nos hayan sido de utilidad y de buen recibo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias para todos. Cuídense mucho, por favor. Sigan las recomendaciones de las autoridades de salud. Muy atentos y que Dios nos cuide a todos. Muchísimas gracias.